Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo vemos que Samuel es enviado por Dios a Belén. Allí unge a David como rey de Israel. Y Saúl manda a buscar a David para calmar su espíritu malo. En este capítulo veremos que Dios elige a David como rey para suceder a Saúl y envía a Samuel a Belén para ungirle como rey. Se presenta también aquí otro gran principio de Dios. Este es el método de Dios para elegir a los hombres para cualquier oficio o tarea. Debido a que Saúl es desechado por Dios, como lo veremos en el versículo 14, David es traído a la corte para tocar el arpa, para librar así el espíritu malo de Saúl. El capítulo 16 nos trae a un nuevo tema. Veremos que hay un contraste marcado entre Saúl y David. David es un hombre de Dios, mientras que Saúl es hombre de Satanás. En el capítulo 15 vimos que Dios desechó a Saúl. Dios no le había dado a Saúl solamente una oportunidad, sino varias oportunidades para que le obedeciera, pero Saúl se mostró totalmente desobediente a Dios. Dios le dio toda oportunidad posible para que saliera bien, pero no salió bien. Al Señor no le era necesario esperar para ver los resultados del reinado de Saúl. Él ya lo sabía de antemano, pero Saúl necesitaba saberlo. También Samuel necesitaba saberlo porque él amaba a Saúl. El pueblo tenía que saberlo porque ellos habían elegido a Saúl. Y hoy en día, amigo oyente, nosotros también necesitamos saber cuáles son nuestros resultados. Seremos sometidos a prueba y necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios, porque como nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12 de su carta, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor somete a prueba a aquellos que ama. Este era el método de Dios en los tiempos de Saúl y es su método también hoy. El apóstol Santiago en su carta universal capítulo 1 versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Saúl fue sometido a prueba y le fue dada amplia oportunidad de salir bien, pero con todo eso fracasó. Llegamos ahora al lugar donde Dios elige a David para suceder a Saúl como rey. Dios envía a Samuel a Belén para ungir a David como rey, como ya dijimos. En contraste, con Saúl, que fue elegido por el pueblo, David es escogido por Dios mismo. Dios tuvo sus dificultades con él, pero Dios tiene dificultad con todos nosotros, ¿no le parece? Leamos pues el primer versículo de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Como usted puede ver, amigo oyente, Samuel estaba a favor de Saúl. Samuel amaba a Saúl y no quería verlo desechado por Dios. Le dolió a Samuel dar a Saúl el ultimátum de que había sido desechado y despedido como rey. La tristeza de Samuel hace más impresionante todo esto. Pero vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que las bendiciones del Señor reposen en usted, ahora y siempre. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Continuaremos hoy nuestro estudio leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí a sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel tenía miedo de ir a Isaí porque Saúl no se hallaba de buen humor y sería peligroso que alguien se le opusiera. Al seguir la historia, sin embargo, notamos que es Dios quien hace la selección. Le dice a Samuel exactamente lo que debe hacer, pero no le da ninguna información anticipada. Por tanto, Samuel se fue a Belén y entró en la casa de Isaí. Allí le pide a Isaí y a sus hijos que vengan al sacrificio. Y notemos lo que dice aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido.
Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En toda esta sección encontraremos excelentes principios espirituales. En el capítulo 15, Samuel le dijo a Saúl, usted recordará ya en el versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted y yo, amigo oyente, demostramos si somos o no somos hijos del Señor Jesús por nuestro amor para con Él. No es lo que decimos por medio de un testimonio que se da en la iglesia. Lo importante es si le estamos obedeciendo o no. La vida cristiana es una vida de realidad, no es una vida de fingimiento. Aquí en el versículo 7 que acabamos de leer, notamos que Dios nos mira desde adentro. Y aquí en este caso particular, vemos que Dios le dice a Samuel, no quiero que mires la apariencia exterior. No juzgues a un hombre según sus apariencias. Deja que esta vez yo elija al hombre. Yo escogeré al rey. Dios ve el corazón y gracias a Dios por eso. Somos tan propensos a juzgar a los hombres, aun en los círculos cristianos, por su apariencia, por su dinero, su símbolo de estatus, su posición social, la casa en que vive o el automóvil que maneja, el puesto que ocupa, todo eso. Pero la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bien, aquí vemos que Isaí obedece esta petición de Samuel y hace que sus hijos pasen delante de Samuel uno por uno. Samuel le expone claramente a Isaí el motivo de su visita, y así 7 de sus hijos pasan ante Samuel. Y continuamos leyendo ahora en los versículos 10 y 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Seguramente aún el padre de David nunca le habría escogido por encima de sus otros 7 hermanos. En primer lugar, David era simplemente un muchacho. Se cree que tenía unos 16 años más o menos, posiblemente era más joven. Era solo un joven pastor, en verdad no sabía mucho. Isaí no le habría escogido a él para ser rey sobre sus hermanos. Estaba tan seguro que uno de sus otros hijos sería escogido, que ni aún convidó a David al sacrificio. Pero cuando Samuel se enteró que David estaba cuidando las ovejas, le dijo a Isaí que enviara a buscarlo. Samuel le declaró que no se sentarían a la mesa, sino hasta cuando David fuera traído. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Cuando este versículo dice que David era rubio, creemos que significa que era de cabello rojo. Por otra parte, veremos que David tenía un carácter que hacía juego con su cabello rojo. Tenía un carácter violento. Pero a pesar del hecho que era pelirrojo, David era un joven buen mozo. Dios puede usar la hermosura. Es el creador de la hermosura. Nadie que viva en esta tierra puede ignorar ni rehusar reconocer los muchos sitios escénicos que hay en todas partes. Y una puesta del sol en cualquier lugar es una cosa verdaderamente hermosa. Nos resentimos por el hecho de que dan al mundo la gloria por todo lo que vale y que es hermoso. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no darle a Él la gloria por los talentos que Él nos ha dado? Bien, David era buen mozo, pero Dios no estaba mirando eso. Dios ya lo conocía, ya lo había escogido antes. Dios conocía lo que usted y yo, amigo oyente, no sabemos acerca de David. Sabe que aunque David falló, debajo de aquella fe que falló, había una fe que nunca falló. David amaba y confiaba en Dios, quería andar con Dios. Dios, por así decirlo, le llevó a la leñera y le molió a palos. Pero David nunca lloriqueó o gritó cuando fue castigado. Anhelaba esa comunión con Dios y Dios le amaba. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Leamos ahora el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel ungió a David y el Espíritu del Señor vino sobre él. En este tiempo el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl. Avancemos ahora con los versículos 14 al 16 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Creemos que Saúl estaba completamente poseído por Satanás. Sus siervos notaron que padecía de esta enfermedad mental y espiritual. La música se ha empleado durante toda la antigüedad, ya sea para excitar el espíritu bueno o bien para alejar el mal espíritu. De modo que los siervos de Saúl sugirieron que se llevara a cabo una competencia para descubrir quién sería el mejor músico. Y sigamos adelante con los versículos 17 al 23 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David era un hombre extraordinario en muchas maneras. Aquí vemos que David es traído al palacio. Los últimos versículos de este capítulo nos cuentan cómo David va a suceder a Saúl como rey sobre Israel. Dios, amigo oyente, mira al hombre interior cuando elige a alguien para un oficio o tarea en particular. Saúl ahora es desechado de Dios, y David es traído a la corte para tocar su arpa. Israel, aunque todavía no lo sabe, ya tiene un nuevo rey.